nos toca hoy comenzar con un tema, en realidad introducirnos un poco en lo que son específicamente los tumores más frecuentes en pediatría, dar un pantallazo general, una introducción de los tumores más frecuentes, las características, cuándo sospecharlos, por eso es un tema importante dentro de este módulo de oncología que nos toca. Bueno, podemos decir y nombrar a las adenopatías como el motivo de consulta más frecuente en pediatría, que estaría, digamos, relacionado con esta preocupación o esta, digamos, intriga de saber si realmente no se trata de algo maligno. Puede ser hallazgo como resultado de una respuesta transitoria a una infección local, que es lo más frecuente, o bien una manifestación sistémica, ya sea por una causa infecciosa, neoplásica o inmunológica. Tenemos que tener en cuenta las características de las adenopatías. ¿Qué queremos decir con esto? Saber bien la consistencia de ella, es decir, no es lo mismo blanda, dura, renitente. El número no es lo mismo una sola adenopatía que numerosas. La distribución, la localización, no es lo mismo una sola región y la relación que tengan estas con una lesión, con un área enferma, que de distribución o localización sistémica. La movilidad es otra característica a tener en cuenta, ya que generalmente cuando son móviles, de menor tamaño y por las características de consistencia que nombramos, suelen ser de comportamiento benigno, mientras que cuando están adheridas a planos profundos no nos preocupamos un poco más y ahondamos un poco en lo que es el estudio de la misma. Y por supuesto, uniendo todo lo anterior, el tamaño, sin duda, que en alguna clase anterior dijimos, según las regiones, tenemos que considerar hasta qué tamaño es lo normal en la localización, y cuando están por encima de ese tamaño esperado, decimos de que es una adenomegalia. Por supuesto, además de las características de las adenopatías en sí, son importantes tener en cuenta los síntomas y signos generales y locales que pueda tener cuando se presentan estas adenopatías. Síntomas generales, como ustedes saben, estamos hablando del estado general del paciente, de la fiebre, del estado de conciencia, y síntomas locales, que tenga eritema en la zona, dolor, que la piel esté lustrosa, hinchada, etc. Por supuesto, otro síntoma general que no nombré es la fiebre, que siempre debe tenerse en cuenta, pérdida de peso, inapetencia, decaimiento, entre otros. Repito entonces que el tamaño normal de los ganglios en la zona cervical deben ser menores a 1 centímetro. Recordar que esta zona siempre es una localización habitual de las adenopatías, sobre todo en el periodo de la niñez o de la infancia, debido a que siempre son niños que tienen cuadros respiratorios altos, faringitis, otitis, y siempre por supuesto se inflama el primer sector linfático cercano, como es el cervical. El mismo tamaño presentan los ganglios a nivel axilar, un poquito más grandes los ganglios normales a nivel inguinal, es decir, de 1,5 centímetros o menos. Los epitroclares, en cambio, a 0,5 centímetros de tamaño, y nunca olvidar de que los supraclaviculares, independientemente del tamaño que tenga, son siempre patológicos. Bueno, entonces, como nombramos algunas de las causas que pueden producir estas adenopatías, tenemos en primer orden la causa infecciosa, generalmente producida por bacterias que pueden ser gram positivos, la enfermedad por arañazo de gato, es decir, por la Bartonella Jensen-Lae, la tuberculosis y la mayoría de los virus. En la enfermedad neoplásica, los más frecuentes que producen adenopatías generalizadas y con características de malignidad que nombramos son los linfomas, los neuroblastomas, los sarcomas, la histiocytosis, y la leucemia también es muy importante tener en cuenta. Y otras misceláneas como la enfermedad de Kawasaki, posvacunación, las colagenopatías, las enfermedades por depósito o reacciones de hipersensibilidad.
Aquí he tratado de graficar un algoritmo diagnóstico frente a adenopatías localizadas, en donde se debe valorar, por supuesto, el hemograma con el frotis de este hemograma, es decir, visualizándolo en forma personal al frotis para ver que no haya células atípicas o blastos, lo que es la bioquímica en general, los reactantes de fase aguda y la radiografía de tórax, en el caso que lo necesite, por supuesto. Como causa locorregional, si tiene una causa, debemos tratarla y, por supuesto, realizar el control por el pediatra correspondiente. Si en cambio no tiene una causa locorregional, es importante realizar una historia clínica completa, el examen físico detallado, en donde no se observen signos de malignidad, y exámenes complementarios normales. En este caso se le puede administrar la antibiótico terapia empírica, que dura aproximadamente entre 7 a 10 días, en donde mayormente se utilizan la cefalosporina de primera o segunda generación, el Bactrim, la clindamicina. Por supuesto, con el control pediátrico para definir, en el caso que no respondiera, la realización de una biopsia. ¿Cuáles son los criterios de malignidad? Como nombramos entonces, siempre que haya una adenopatía supraclavicular es necesario biopsiarla, sacarla para definir su etiología. El aumento de tamaño progresivo e indoloro de estas adenopatías, que sean fijos, confluentes, es decir, que haya muchos ganglios adheridos, que haya afectación iliar, que se valora a través de la radiografía de tórax, y por supuesto que haya síntomas sistémicos o afectación del estado general. Para lo que sería el algoritmo de las adenopatías generalizadas es muy importante realizar una anamnesis detallada, incluyendo también datos epidemiológicos, recordando que hay algunas patologías que con algunos datos o enfermedades transmitidas por animales, entre otras condiciones en que pueda vivir la persona, nos pueden orientar hacia el origen de estas adenopatías. Y por supuesto realizar un examen físico completo. Los síntomas y signos que indiquen una posible neoplasia, los signos de obstrucción de la vía aérea, síntomas generales prolongados y que no mejoran con medidas generales, o el aumento de tamaño progresivo e indoloro. En el caso que esto estuviera presente, hay que realizar un hemograma, bioquímica que incluya LDH, ácido úrico, fosfatasa alcalina, calcio y fósforo. Por supuesto, realizar una radiografía de tórax para observar algunos ganglios, sobre todo en la zona iliar, y es necesario la biopsia y estudios de médula ósea, para a continuación poder realizar el tratamiento específico si procede. Si estos signos y síntomas que mencioné no estuvieran presentes, se puede hacer un hemograma y una bioquímica con serología, las pruebas reagénicas, bueno, algunos anticuerpos antinucleares, anti-DNA, etc. También incluir siempre la radiografía de tórax y la prueba de tuberculina en el caso de sospecha o epidemiología positiva para PPD. Por supuesto, para una vez obtenidos los resultados, realizar un tratamiento específico si procede. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones a modo de resumen? Es importantísimo hacer una historia clínica detallada, definir los tiempos, los antecedentes infecciosos si los hubiere, si tomó algún tipo de medicamento, si tiene animales o algún otro dato epidemiológico de significancia. En el examen físico es importante, como nombramos entonces, las características de esos ganglios y los síntomas sistémicos asociados. ¿Cuándo sería un criterio de internación de un paciente con adenopatías? Cuando uno realmente sospecha de la enfermedad maligna, cuando tiene afectación sistémica, cuando tiene necesidad de antibiótico endovenoso porque probablemente el antibiótico vía oral no resolvió esta circunstancia, o cuando hay riesgo social. Recordando nuevamente algunos métodos complementarios que debemos aplicar: el hemograma y los reactantes de fase aguda. Las imágenes son necesarias, como es la ecografía, para ver las características de ese ganglio, y por supuesto, en caso que uno lo considerara, realizar tomografía. Las serologías más importantes son para el citomegalovirus, el HIV, la Bartonella Jensen-Lae, que produce la enfermedad por arañazo de gato, la toxoplasmosis, Epstein-Barr, entre los más frecuentes.
y por supuesto, de acuerdo a las distintas etiologías, realizar los tratamientos antibióticos acordes. La biopsia debe ser por exéresis, es decir, se debe sacar el ganglio, no se hace una punción aspiración del ganglio, eso está descartado actualmente en lo que inherente a la conducta oncológica, en donde generalmente es cuando tiene características sugerentes de malignidad, tiene mayor a 2,5 centímetros con clínica y o de localización supraclavicular, o adenopatías persistentes que crecen a lo largo del tiempo y cuando hay falla al tratamiento por más de un mes. Todas estas características que nombré son indicación específica de realizar biopsia. Bueno, pasamos ahora a lo que ya hemos mencionado en reiteradas oportunidades, a la leucemia, que es la neoplasia más frecuente en la infancia y que representa alrededor del 40% de los tumores en pediatría. Se produce una proliferación incontrolada de una clona de células inmaduras de la hematopoiesis que son invasivas. Estos son los que llamamos blastos o muchas veces están descritos también como linfocitos atípicos. Tiene una incidencia de 3 a 4 cada 100.000 niños menores de 14 años con un leve predominio en varones entre 2 a 4 años. Existen distintos factores predisponentes, si bien la etiología es desconocida, depende del origen clonal y posiblemente, como también lo hemos hablado, es de origen multifactorial, determinado por la expresión de oncogenes y formación de genes quiméricos. Algunos de los factores ambientales descritos que tienen relación o predisponen a la leucemia son la exposición a derivados del benceno, las radiaciones ionizantes que hemos desarrollado en algún capítulo anterior, los agentes alquilantes, el cigarrillo, pesticidas, específicamente el DDT y algunos fármacos. Los virus también relacionados o predisponentes con la leucemia son principalmente los retrovirus. Y algunas alteraciones genéticas que también nombramos, como puede ser el síndrome de Down o la anemia de Fanconi y algunas inmunodeficiencias. En cuanto a la clínica y los hallazgos más frecuentes en general de la leucemia linfática aguda y la leucemia mieloide aguda, que son las más frecuentes, el 90% tiene o se presenta al diagnóstico con un síndrome anémico. También más de la mitad presenta leucocitosis, es decir, leucocitos elevados, o trombocitopenia, también un gran porcentaje de los mismos. Pérdida de peso también puede haber. Otro síntoma guión y de gran importancia es la fiebre. Hay que valorar las características, la ondulación de esta y el tiempo desde que apareció hasta que se manifiesta esta consulta. Infecciones asociadas puede haber, porque sin duda se lo considera como un inmunodeficiente, aún sin tratamiento específico al momento del diagnóstico. Las hemorragias pueden estar presentes en un porcentaje variable entre el 20 y el 50%. Adenopatías, como mencionamos también cuando hablamos de ellas, alrededor del 50 hasta inclusive el 76% de los pacientes. Otro signo muy importante, por eso al revisar el abdomen uno debe valorar la hepatoesplenomegalia presente en estos pacientes, recordar siempre que el vaso es un órgano que se palpa en forma superficial y diagonal, inclusive uno tiene maniobras específicas para poder definir si este órgano está agrandado o no. Por supuesto que uno lo corroborará luego con imágenes. Los dolores óseos también pueden estar presentes en un rango, amplio de porcentaje. Aclaro que estos porcentajes son muy amplios, probablemente un poco atípicos porque en las distintas bibliografías utilizan distintos márgenes, por eso me atreví a poner un rango probablemente muy amplio, entre un mínimo y un máximo. Los síntomas neurológicos, principalmente cuando hay compromiso del sistema nervioso central, y sí tener en cuenta el compromiso testicular. Por eso en un principio, cuando hablábamos del examen físico completo de pies a cabeza que se debe realizar a los niños, es importante también el examen testicular, debido a que puede ser, si bien es más frecuente en las recaídas de las leucemias, la localización testicular con el agrandamiento o masa testicular, una de las manifestaciones de los pacientes con leucemias.
Bueno, en lo que respecta al diagnóstico, en la parte del laboratorio es muy importante valorar este frotis del hemograma que hemos dicho, en donde uno puede observar la alteración de la serie blanca, es decir, de los leucocitos, de la serie roja que se va a manifestar con anemia, o bien de la serie plaquetaria, en donde tienen plaquetopenia y se presentan entonces con algunos signos de hemorragia. La demostración de los blastos en sangre o médula ósea es diagnóstica para decir que tiene una leucemia. Por supuesto, después habrá estudios de inmunistoquímica, inmunogenética específicos de la médula ósea, en donde nos definirán el tipo de estirpe de esta leucemia. Lo que sí podemos hacer en esta primera instancia, cuando vemos el frotis, decir este paciente tiene leucemia. Tenemos entonces una clasificación morfológica que puede ser linfática o mieloblástica, es decir, los linfocitos pueden ser dentro de la linfática L1, L2 o L3, que depende del tipo de linfocito, y mieloblástica M0 hasta la M7. En cuanto a la citoquímica, pueden ser de características B o T, es decir, una leucemia linfática de tipo B o de tipo T. Inmunológica, bueno, la clasificamos con los CD19, 10 y 2, principalmente a la leucemia linfática aguda, mientras que con el CD33, 3 y 14 la mieloide aguda. Pongo por supuesto los más significativos y los más representativos de las leucemias más frecuentes. Y en cuanto a la clasificación citogenética, la leucemia linfática tipo B tiene alteraciones cromosómicas a nivel 922, 414, 814 y otros. Estas son las más frecuentes, como así del tipo T, la 1114 y la 1014, entre otros. En cuanto a la leucemia mieloide, la citogenética con la alteración de los cromosomas 821 y 911 también son los más frecuentes. Estos son los 4 estudios que se debe hacer en una médula, en una muestra de médula ósea ante la sospecha de un paciente con leucemia. Es decir, que uno la va a clasificar finalmente según su morfología, su citoquímica, inmunología y citogenética, lo cual nos va a dar un pantallazo inicial general del comportamiento de esa leucemia, del pronóstico que va a tener esa leucemia y principalmente del tratamiento que debemos iniciar inmediatamente. Esta foto representa en esa foto de histología que se puede ver son las células anormales o blastos. Por supuesto que tenemos que tener diagnósticos diferenciales porque siempre debemos tener en primera instancia dentro de nuestros diagnósticos que esto puede ser por una causa infecciosa y no cancerígena. Entonces, ante un síndrome febril prolongado o signos de sepsis, uno debe descartar en primer orden las causas infecciosas. A continuación, la coagulación intravascular diseminada, que también puede ser generada por un cuadro de sepsis o algún otro cuadro hematológico de importancia. La púrpura trombocitopénica idiopática es otro diagnóstico diferencial, como así también las colagenopatías y algunas inmunodeficiencias. ¿Cuáles son los principios básicos del tratamiento de una leucemia? Se basa específicamente en la quimioterapia, que tiene una inducción, que algo hablamos en principios de tratamiento, la consolidación, profilaxis del sistema nervioso central, en donde se introduce drogas directamente a través de una punción lumbar hacia el sistema nervioso, una fase de intensificación y de mantenimiento que generalmente es oral y se extiende por un par de años hasta que esté libre de enfermedad. Por supuesto, no en todos los pacientes que presenten leucemia se va a hacer un trasplante de médula ósea, pero es el eje junto digamos, dentro de esa clasificación que dijimos, en algunos pacientes, ya sea que tengan alguna estirpe específica, morfológica o citogenética o inmunológica, que requieren desde un principio preparación para un trasplante, o bien en los pacientes que puedan recaer. No todos requieren un trasplante de médula ósea. Y la radioterapia se utiliza principalmente en forma preventiva sobre el sistema nervioso central para evitar recaídas. ¿Cuáles son algunos parámetros de buen pronóstico?
Edad entre 18 meses y 10 años es mejor que si son neonatos o bien mayores de edad. Por supuesto, el estado nutricional al momento del diagnóstico no es lo mismo un paciente en estado de desnutrición que uno que esté bien nutrido. Menor de 30.000 leucocitos en sangre es de mejor pronóstico que si tiene cifras elevadas, como habíamos nombrado también en modo de ejemplo, 100.000, 200.000 o más. Que no tenga infiltración o compromiso del sistema nervioso central o sin infecciones al diagnóstico es de buen pronóstico. Y por supuesto, algo de lo que nombramos, inmunohistoquímica y la citogenética, siempre la estirpe B, sin translocaciones, sin marcadores mieloides, con contenido del cariotipo euploide o hiperploide de ADN, con estos cromosomas, principalmente con la translocación 1221, son de mejor pronóstico, no así si está presente el cromosoma Filadelfia o las translocaciones son 922, entre otras que pongo ahí a continuación. ¿Cuándo se dice que un paciente tiene remisión completa? Cuando no presenta signos de enfermedad a lo largo del tratamiento. Uno va haciendo distintas pausas o controles dentro del tratamiento en donde lo vuelve a estadificar y considerar si el paciente está en remisión o no. La remisión completa generalmente alcanza porcentajes elevados en los pacientes con leucemia linfática aguda, mientras que son más bajas, alrededor del 60 al 70% en los de leucemia mieloide aguda. Y sobrevida libre de enfermedad a 5 años, es decir, que no presentan signos de la enfermedad una vez en remisión completa por los próximos 5 años, es alrededor del 60% en la leucemia linfática aguda, mientras que alrededor del 20% en la mieloide aguda. Bueno, entramos ahora al tema que va de la mano a veces de las leucemias o que inclusive tienen tratamientos muy semejantes, que son los linfomas. Son las enfermedades neoplásicas derivadas del tejido linfoide que se originan en los órganos del sistema inmune, específicamente los ganglios linfáticos periféricos, determinados órganos linfoides como pueden ser el vaso, el timo y ciertas partes de otros órganos como son las amígdalas. Por eso también, volviendo al examen físico completo, es importante una buena revisación incompleta y valoración de las amígdalas en el caso de que uno tenga poliadenopatías. Se pueden clasificar de dos tipos principalmente, que es el linfoma no Hodgkin, que es el predominante alrededor del 60%, o el linfoma Hodgkin. El linfoma, dentro de los de no Hodgkin está el linfoma de Burkitt, el linfoma linfoblástico, el linfoma difuso de células B, que son los más frecuentes, y también puede existir el tipo de linfoma anaplásico de células grandes u otros linfomas periféricos de células T que son menos frecuentes. En este gráfico podemos observar a modo de ejemplo la célula hematopoyética del stem cell o célula madre, que se divide en progenitores linfoides o progenitores mieloides. Cuando sigue el progenitor linfoides se van a dividir y se producen los linfocitos B, que van finalmente hacia el plasma, o los linfocitos T, que también los podemos encontrar. Mientras que hacia la serie de progenitor mieloide se desarrollan, dependiendo de qué tipo, en neutrófilos, en eosinófilos, basófilos, monocitos, las plaquetas y las células rojas. Siempre teniendo entonces en cuenta que todos se originan de una célula madre hematopoyética en la médula ósea. Cuando hay afectación del progenitor linfoide, podemos observar en este cuadrito que remarqué aquí que cuando hay esta reproducción incontrolada y anormal de esta serie, se puede producir lo que denominamos entonces leucemia linfática aguda. Mientras que cuando más adelante, ya a partir de la maduración de los linfocitos B o T, ya en los órganos linfoides justamente es cuando se desarrollan los linfomas. En esta primera etapa de la división de los progenitores mieloides es cuando se produce esta alteración o crecimiento anormal, es cuando se desarrolla la leucemia mieloide aguda.
y por supuesto cuando hay desórdenes a nivel ya del producto final, que nombramos el producto final del progenitor mieloide, es cuando se desarrollan algunos desórdenes mieloproliferativos responsables de estas células B, promoviendo el crecimiento y evadiendo vigilancia inmunológica. Tiene características específicas como son la presencia de un infiltrado justamente linfocítico polimorfo con la presencia de estas células de Reich-Sternberg que son muy características inmediatamente que uno las observa al microscopio. Hay una clasificación de la Organización Mundial de las Enfermedades Neoplásicas Hematológicas y Tejidos Linfoides, que los clasifica en el linfoma de Hodgkin nodular de predominio linfocitario o el linfoma de Hodgkin clásico. Dentro de este puede ser la variedad de escleroso nodular, que es el más frecuente y que se caracteriza generalmente por presentar ganglios a nivel cervical, supraclavicular o mediastínicos. Cuando es la variedad de celularidad mixta, que ronda alrededor del 30%, generalmente es una enfermedad avanzada con extensión extraganglionar. La variedad de predominio linfocítico es de menor porcentaje, alrededor del 15%, y generalmente se presenta como enfermedad localizada. Y depresión linfocitaria, que por suerte es la de menor porcentaje de presentación, generalmente es una enfermedad diseminada de hueso, puede afectar hueso y médula ósea. La etiología es desconocida, se han descrito asociaciones íntimas con el virus de Epstein-Barr y la desnutrición. En cuanto a la incidencia, alrededor de 10 casos nuevos anuales por millón de niños menores de 15 años, con una relación, como dijimos, al predominio del varón sobre la mujer, y riesgo de desarrollar el linfoma de Hodgkin 2 a 4 veces más en niños con antecedentes de mononucleosis infecciosa por virus de Epstein-Barr que los que no lo han tenido, es decir, que tiene una íntima relación con este virus. La clínica puede ser totalmente asintomática y solamente tener la presencia de algunas adenomegalias con las características que nombramos, o una inclusive y no un grupo. Hay algunos síntomas B específicamente que nos van a marcar la estirpe de esta lesión y que de este tipo de patologías, y que uno debe considerarla para justamente indagarlas, porque si no a veces al paciente no le llaman la atención y no las refiere. Una es la fiebre inexplicable mayor a 38 grados, la sudoración nocturna que moja la sábana, la empapa, o bien la pérdida de peso mayor al 10% en los últimos 6 meses. Cuando tiene alguno de estos 3 síntomas o signos guión, se denomina que tiene síntomas B, lo cual nos orienta a su estirpe. Adenomegalias no dolorosas de consistencia gomosa y de crecimiento lento, que generalmente se pueden localizar laterocervical o supraclavicular, como dijimos. Y si hay enfermedad mediastínica, algunos de los síntomas que pueden aparecer son la tos persistente, es rara la dificultad respiratoria, o bien por compresión o síndrome de vena cava superior. También se puede definir como masa bulky cuando la masa es mayor a 5 centímetros en menores de 12 años o mayor a 10 centímetros en mayores de 12 años. Cuando es infradiafragmática no es muy frecuente, y si se presenta la esplenomegalia o la hepatomegalia que nombré anteriormente. El diagnóstico definitivo, por supuesto, uno lo sospecha con lo que hablamos y con las características clínicas o síntomas que describimos, pero lo define, por supuesto, con la biopsia. El linfoma de Hodgkin infantil se puede escribir A, B, E o S, son algunas siglas que se tienen en cuenta. A es un paciente sin síntomas, B con los síntomas que referimos, E cuando tiene cáncer en órgano o tejido que no es parte del sistema linfático, es decir, que viajó más allá del sistema linfático, ya sea cercano o alejado, y S cuando tiene cáncer localizado en el vaso. Se describen, como ustedes saben, en los cánceres algunos estadios. Uno es de más leve a 4, que es el más complicado y más diseminado. En el caso del linfoma, estadio 1 es cuando está afectada una sola región ganglionar o solo el órgano extralinfático. El estadio 2
es cuando se afectan dos o más regiones ganglionares al mismo lado o un órgano extralinfático y una región del mismo lado del diafragma. 3, cuando hay regiones ganglionares a ambos lados del diafragma y pueden acompañarse de la afectación esplénica o extralinfática o ambos. Ya el estadio 4 es una afectación diseminada a uno o más órganos extralinfáticos con o sin afectación nodular. Bueno, dentro de la evaluación diagnóstica tenemos que tener en cuenta lo mismo que dijimos en la leucemia y en otras patologías. El examen físico completo con el tamaño, las características y la distribución de los ganglios, la valoración hematológica con reactantes de fase aguda y química completa, la radiografía de tórax y la ecografía, realizar la biopsia ganglionar para definir el diagnóstico y por supuesto para definir la extensión y poder realizar una correcta estadificación de la enfermedad se requiere de una tomografía de tórax, una resonancia de abdomen y pelvis con contraste y a veces se requiere de la cámara de gamma con galio para definir la extensión. La biopsia de médula ósea es necesario sobre todo en estadios 3 y 4 o con presencia de síntomas B para ver si tiene metástasis allí. Y el centellograma o cámara gamma ósea con tecnecio 99 si existe dolor óseo, aumento de la fosfatasa alcalina o enfermedad extraganglionar. Debemos incluir dentro de los diagnósticos diferenciales procesos inflamatorios infecciosos con linfadenopatías, como ya nombramos algunos, la toxoplasmosis, la tuberculosis u otras micobacterias atípicas, la enfermedad por arañazo de gato, la tuberculosis y los virus. En el linfoma no-Hodgkin el crecimiento ganglionar es más rápido, aumenta más aún el ácido úrico y la LDH. Recordar la mononucleosis infecciosa, que también es uno de los diagnósticos diferenciales, además de su relación con esto, sino que se presenta en algunos linfocitos atípicos que muchas veces da mucha duda del diagnóstico y requieren estudios de médula ósea o hiperplasia reactiva. Por supuesto, metástasis o de otras enfermedades o enfermedades inmunológicas y la hipertrofia del timo en algunos pequeños. Bueno, acá tenemos algunas imágenes, tanto de leucemia como de linfomas, con niños, por supuesto, que presentan adenomegalias. Bueno, en el caso de la primera foto, esta ya es algo exagerado que, bueno, a veces llegan en estas instancias, pero no es lo más frecuente, sino con adenopatías más pequeñas. Esta gordita por ahí no se puede observar bien, pero sí en los cuellos bien delgados se pueden observar. Recordar, por supuesto, que siempre lo más frecuente es que sean infecciones locales, caries, picaduras, infecciones respiratorias recurrentes, la causa número 1. Acá podemos observar en radiografía simple de tórax el ensanchamiento mediastinal, como también lo podemos ver aquí, y aquí algunas adenopatías iliares. Bueno, en estudios más avanzados de tomografía y resonancia, adenopatías mediastinales y adenopatías retroperitoneales. No sé si se alcanza a ver bien en la imagen, son las que tienen las imágenes con el asterisco. Bueno, el tratamiento se basa en quimioterapia y radioterapia, que hay una estrategia variada, obviamente, según la extensión de la enfermedad del diagnóstico. Las principales complicaciones pueden ser el hipotiroidismo y alteración inmune, problemas psicosociales, la disfunción cardiovascular por algunas drogas que son cardiotóxicas, la esterilidad, las anomalías del crecimiento óseo y tejidos blandos y por supuesto siempre en primer orden las infecciones oportunistas y virales, pudiendo llegar a producir sepsis, inclusive la muerte del paciente. En cuanto al pronóstico, tenemos una supervisión global en terapia combinada en linfomas de Hodgkin que llega al 90% a 5 años, es decir que tiene muy buen pronóstico en general, aunque por supuesto existe variación según algunos subtipos o algunos grupos. En cuanto al linfoma de Hodgkin, es una neoplasia de células linfoides surgida por cambios genéticos en el curso de su crecimiento y diferenciación celular. Como causa, por supuesto, también como nombramos anteriores, idiopática, pero hay algunas traslocaciones cromosómicas y la relación nuevamente del virus Epstein-Barr. Son generalmente más agresivos que el linfoma de Hodgkin, son difusos con una progresión a diseminación amplia. Aproximadamente la mitad son linfomas de células pequeñas no hendidas,
como son el Burkitt y el no Burkitt, y alrededor de un tercio son linfoblásticos y el resto de células grandes. Comprometen el 57% de linfomas y solamente el 5% del cáncer infantil, peleando casi el primer puesto junto con la leucemia en las causas de cáncer en la infancia. Predomina también en varones y tiene mayor riesgo a mayor edad y es excepcional en menores de 3 años. Tenemos una clasificación histopatológica y según el inmunofenotipo de células B o células pequeñas no hendidas, en donde el linfoma, según la celularidad, pueden ser linfoma de Burkitt, que tiene células de tamaño y forma uniforme, con alta relación del núcleo con el citoplasma, y algunas otras características que las escribo, y bueno, por ahí hay algunos detalles que quizás a un pediatra general no sean tan específicas para que las sepa. El linfoma no Burkitt, en cambio, las células ya son más pleomórficas, tiene una alta relación el núcleo también con el citoplasma y algunas veces tiene núcleo único y grande. En lo que respecta al inmunofenotipo, las inmunoglobulinas de superficie, IgM, cadenas kappa o lambda, que se presentan en los antígenos de células B, el CD19 y 20, que también lo nombramos anteriormente, el antígeno CD10, sobre todo en el linfoma de Burkitt y en la mayoría de los no Burkitt y de células grandes, de células B, y no expresan TDT, que esto lo vamos a saber cuando uno envía la muestra a inmunohistoquímica. Bueno, algunos de los detalles que también nombramos y que se los pongo obviamente porque es importante para la clasificación y la valoración del pronóstico y el tratamiento, es la genética y la patología molecular. Dependiendo de la histología va variando la translocación genética y la biología molecular. El linfoblástico son indistinguibles de los linfoblastos de la leucemia linfática aguda, es decir que prácticamente este tipo de linfomas es exactamente igual que una leucemia linfática aguda y viceversa, y los tratamientos son iguales. Los pacientes con linfoma no Hodgkin habitualmente presentan manifestaciones clínicas correlacionadas con el subtipo y el estado de enfermedad. El comienzo de los síntomas puede ser explosivo y casi 2/3 de los niños tienen enfermedad diseminada en el momento del diagnóstico. Recordar los síntomas principales que nombré, que la fiebre, el sudor nocturno y la pérdida de peso son infrecuentes en este tipo de tumores, no así en el linfoma de Hodgkin como nombramos antes. Entonces, dentro de este grupo de linfoma no Hodgkin, el linfoma linfoblástico, que puede ser de células T o de células B, el primero se puede manifestar generalmente con una masa de mediastino anterior, con adenopatía torso superior, por eso la importancia de la radiografía de tórax, mientras que los precursores de células B se pueden presentar como masa cutánea y masa en ganglios linfáticos aislados. Y en los linfomas no Hodgkin de células pequeñas no hendidas, de origen precursor de células B, como masas abdominales gastrointestinales o en anillo Waldensian amigdalino. El linfoma no Hodgkin de células grandes, en cambio, que también pueden ser de células tipo B o tipo T, las localizaciones más frecuentes son en mediastino, hueso, abdominal y también piel, ganglios y hueso. Todo va dependiendo del tipo de estirpe que sea. El diagnóstico, entonces, a modo resumido, es que debemos hacer estudios histológicos, la inmunomarcación fenotípica, el estudio citogenético de la muestra y por supuesto la biología molecular. De una muestra de tejido obtenido mediante la biopsia, de la punción aspiración, digamos que ya no se usa con aguja fina, pero sí de la extracción de médula ósea de extracción de este material, y la citología de líquidos corporales específicos, pleural o peritoneal, en donde se realizan estos estudios que dije anteriormente. La aspiración con aguja fina no se utiliza del ganglio, pero sí de la médula ósea y de algunos otros líquidos que nombramos recién. Otros estudios que se deben realizar es el hemograma, la bioquímica completa, de la médula ósea, la biopsia y el aspirado, como les estoy diciendo, del líquido cefalorraquídeo a través de una punción lumbar, imágenes siempre en el screening de estudio y diagnóstico, la radiografía de tórax, la ecografía de abdomen y pelvis en el caso que allí estuviera la masa, y la tomografía de tórax y abdomen, así también como el centellograma.
También acá tenemos distintos estadios que van del 1 al 4, siempre considerando que el 1 es generalmente es aislado o una sola cadena ganglionar con exclusión del mediastino, abdomen o espacio epidural, y a medida que va aumentando de estadio se va localizando o en extras, digamos, en regiones ganglionares además de una sola en otras regiones, o bien a ambos lados del diafragma en el caso del estadio 3, y bien ya en estadio 4 ya cuando tiene metástasis a distancia o compromiso del sistema nervioso central o invasión de la médula inicialmente. El tratamiento es una terapéutica de urgencia en donde, dependiendo de la estadificación de la enfermedad, que debe hacerse desde un inicio, se debe iniciar inmediatamente con quimioterapia. Actualmente hay unas terapias nuevas con anticuerpos monoclonales como el rituximab. A veces es necesaria la cirugía y radioterapia, la cirugía principalmente para el diagnóstico histopatológico, no es que tenga que ver con un tratamiento específico de que haya que sacar los ganglios, y el trasplante de médula también está incorporado dentro de la posibilidad terapéutica en los pacientes con linfomas. Los pacientes, en lo que respecta al pronóstico, los pacientes con linfoma no Hodgkin y enfermedad localizada tienen un excelente pronóstico con una supervivencia mayor al 85%, mientras que por supuesto baja el porcentaje cuando la enfermedad es avanzada. Hablamos acá entonces de las enfermedades cancerígenas más frecuentes en pediatría. Bueno, en una próxima instancia hablaremos de algunas de las otras patologías un poco menos frecuentes que estas. Muchas gracias.